todas las cosas. Los pensamientos que quiero compartir, espero que el Señor me dé su gracia y me ayude para que lo que quiero transmitir sea entendido por mi hermano. Así que en la última mensaje que prediqué por este medio, le compartía acerca de lo que es la adoración. Y en síntesis, le decía que el culto de adoración no es para enseñar nada, ni para pedir nada. Entonces, hoy yo quiero compartirle la segunda parte, que es acerca de la importancia del lugar de adoración. El lugar de adoración. Nuestro Dios, como Padre Celestial, al crear al hombre, lo hizo con un propósito definido, con el propósito de que el hombre alabe y glorifique a Dios para su propia gloria. Entonces, pero Dios como Padre no es como los papás de este mundo, los padres malos. Hay padres de este mundo que engendran a sus hijos y cuando la mamá los pare, que corran su propia suerte, que se críen como se pueda, los sueltan en banda, como dicen. Nuestro Dios no fue así. Nuestro Dios creó al hombre y le dio regla y le dio mandamiento y ordenanza y cómo tenían que hacer las cosas. Lo vemos con Adán. Dios no creó a Adán y lo dejó a que él haga las cosas como le parece. Pues no. Entonces, la adoración a Dios, él fue que determinó cómo y dónde debían de adorarlo. Y Dios dio su regla para que así fuera. Desde que el hombre pisó el mundo, ha querido buscar a Dios a su manera y adorarlo a su manera. Pero Dios no lo hizo así. Por ejemplo, nuestros queridos hermanos, amigos, los católicos romanos, ellos entienden que pueden adorar a Dios de cuanta manera ellos se han inventado. Por ejemplo, ellos tienen en su altar lo que se llama el sagrario. Allí hay una especie de una cajita donde hay, es como una especie de símbolo del sol, de que eso se llama el Santísimo Dios. Y eso tiene una cajita con una llave que tiene el sacerdote, que lo usa el Papa y lo usan todos los sacerdotes en días especiales, cuando quieren bendecir al pueblo y lo sacan de ahí. Entonces, que Dios vive ahí día y noche trancado y lo sacan para bendecir cierto día al pueblo. ¿De dónde rayos sacan eso? ¿De dónde sacan ese tipo de adoración? Por ejemplo,
el culto a la madre y al hijo. ¿De dónde se saca eso? Eso viene de muy lejos, de por atrás. Si usted se lee el capítulo 10 del Génesis, allí comienza y se narra la historia de un hombre que se llamó Nimrod, que fue el primer rey poderoso que comenzó en la historia, que edificó a Nínive, hizo unas cuantas ciudades. Este hombre, cuando se muere, su esposa Semiramis, que parió a Tamo, ella dijo que ese hijo era una reencarnación de Nimrod. Y ella inventó la adoración a ella como madre con el muchachito cagao. Los chinos y muchísimos pueblos del mundo han optado ese invento para acercarse a Dios. Pero bueno, eso no lo enseñó Dios ni nada. Entonces, antes de Cristo, los hombres adoraban como les parecía. Quiero que vamos a leer algunos textos de las Escrituras sobre cómo el hombre adoraba a su manera. El profeta Jeremías, en el capítulo, yo voy a creer que el hermano José me ha de ayudar con la lectura bíblica. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Me van a ayudar los hermanos a compartir la palabra de Dios. 7:18 del libro de Jeremías. No sé. Momento, hermano. Ok. Jeremías 7:18. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Ahí, en esa época, adoraban a la reina del cielo. Y vean lo que dicen los Hechos, el apóstol Pablo, hablando en el libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 22, dice, entonces Pedro, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido. Todavía en los tiempos de Pablo se adoraba cuanto Dios se había. Y ustedes recordarán que cuando Jehová sacó al pueblo de Egipto para introducirlo en la tierra prometida estaba ocupada por idólatras que adoraban cuantas deidades aparecían. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios fue que quiso poner los lugares donde él quería que lo adoraran, no en cualquier lugar. Y aquí, hermano José, de nuevo, Deuteronomio capítulo 18, versículos 6 y 7. Y mi hermano Luis de la Cruz, por favor. Deuteronomio 26, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 18, versículos 6 y 7. Dice, y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios
como todos sus hermanos, los levitas, que estuvieran allí delante de Jehová. Observe que dice, al lugar que Jehová escogiera. Es que el hombre iba ahí, no donde él quería ir. Y 26, versículo 1 y 2, hermano Luis. Cuando haya entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tome posesión de ella y la habites, entonces tomará de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y la pondrá en una canasta e irá al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. El lugar que Jehová escogiere, no donde yo quiera ir y donde mi mente me diga que yo voy a ir a adorar allí. No, al lugar donde Jehová escoja para él encontrarse. Hermano Luis, Jeremías 7, versículo 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Oiga lo que dice aquí, que Dios, y a mi lugar, al lugar mío, donde yo me reúno. Ahora bien, mis hermanos, más adelante, Dios diseña el tabernáculo. Y como ustedes conocerán, Él dio los diseños, la forma, cómo quería que lo hagan. Y allí en el tabernáculo era el lugar donde Jehová se reunía con su pueblo por medio de los sacerdotes. Éxodo 33. El primero que lo encuentre, hermano Luis o José. Éxodo 33, versículos 7 al 9. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Observes eso. Era en el tabernáculo donde Jehová se reunía con su pueblo. Ahora, todos los altares que se hacían en el desierto, que Dios lo mandó a hacer los altares a Abraham, a Moisés y a todo el pueblo de Dios. Luego viene el tabernáculo. Luego vino el templo donde Dios mandaba reunir. Pero tanto el templo como el tabernáculo, con todos sus utensilios, la mesa, todo, no era más que símbolo de nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a ver en estos versículos del libro de los Hebreos. Hebreo en el capítulo 8, Hebreo capítulo 8, versículo 1 y 2. Hermano, ayúdenme, por favor. Ahora Hebreo bien, 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. No los hombres. Este tabernáculo que administraban los hombres era un símbolo del tabernáculo que va a ser en el cielo, donde Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y el versículo 5, la primera parte dice,
los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y mira el versículo 23 del capítulo 9. Hebreos 9:23. ¿Cómo dice, hermano? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Otra vez, este tabernáculo era una figura del verdadero tabernáculo que Dios diseñó en el reino de los cielos, donde Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos 24 y 25, ayúdeme por favor. Los Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Muy bien. Ahora, si Cristo en este tiempo, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba, no estaba fijo allí. Ahora, dice Ben, que el Dios que hizo el cielo y la tierra no habita en templo hecho con mano de hombre. Si no es allí, entonces ¿dónde? Ahora quiero que me ayude a leer otra vez. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oh, hermano, qué bendición tenemos. Qué bendición saber. Y yo no lo entiendo. Que Dios en su misericordia, en este cuerpo pecaminoso, Dios lo ha escogido para que sea su templo. Por esa razón es que debemos de guardar nuestro cuerpo para su gloria y luchar para que podamos vivir sin pecado, para vivir lo más limpio que se pueda delante de nuestro Dios. Porque es en el cuerpo del creyente, es el templo donde vive la presencia del Señor y su Espíritu Santo. Segunda de Corintios 6, 16. Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estos son algunos versículos de los muchos que el Nuevo Testamento nos enseña que el verdadero lugar de adoración a nuestro Dios es en nuestro corazón, es los lugares físicos no son necesarios para la verdadera, para el verdadero adorador. El verdadero adorador adora como Cristo le enseñó a la mujer samaritana. Vayamos a Juan capítulo 4, versículo 20.
al 24. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 20 al 24. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Jesús dijo: mujer, créeme que ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oh, hermanos, ya no existe ningún lugar físico para que un hombre devoto adore a Dios. El lugar es en su espíritu entre él y Dios. En cualquier lugar se puede adorar al Señor, en el monte, en el pueblo, en la cama, en la cocina, en el baño, donde sea. Yo puedo estar en comunión con mi Dios. ¿Por qué? Porque es allí donde reside la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, amados, debemos de regocijarnos y saber que la comunión para el verdadero adorador no consiste en un lugar físico. Eso era antes, porque el verdadero tabernáculo está en el cielo, donde pronto iremos, que ojalá sea pronto. Que Dios nos ayude a pensar en estos pensamientos, que el lugar está en nuestro corazón, porque el verdadero templo es tu cuerpo, hermano, y el mío. Amada hermana, nuestro cuerpo. Por eso es tan importante cuidarlo y cuidarlo, porque es en él donde vive la presencia de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude estos pensamientos. Tengo que cortar un poco porque la voz casi no me sale. Que el Señor me lo bendiga y un abrazo para todos mis hermanos. Amén, hermano Fausto. Que el Señor continúe bendiciendo su santa y divina palabra. Lamentamos mucho que está enfermo así, pero estamos orando mucho por usted para que el Señor lo recupere por completo y le dé salud también. Pero con todo y todo, gracias a Dios que es solamente un resfriado y no COVID o algo por el estilo, que es todavía más grave. Muy bien, sé que estamos un poquito temprano. Yo quería entrar a la sección de preguntas y respuestas. No sé si, hermano Fausto, usted tendrá la oportunidad, pero también hermano Luis de la Cruz. Hermano Luis de la Cruz, ¿tiene un anuncio que dar? Sí, claro, hay algo que quiero decirle a toda la iglesia. Anoche, en el servicio que celebrábamos con la iglesia de Gapar Hernández, nuestra hermana Antonia Tavares, que está conectada con nosotros, ya de nuestra iglesia 126, presentó a su prima que llegó a su casa allá en Santiago. Ella se llama Marta y hoy está conectada con nosotros. Ella se entregó al Señor anoche, así que yo le pido a la iglesia que oren por ella. Y para Marta un buen saludo de parte de toda la iglesia 126. Amén. Bienvenida, hermana, a la iglesia 126. Verdaderamente es un placer tenerla con nosotros. Así que, muy bien. Quiero entrar a una par de preguntas antes de cantar un himno y después de ahí hacemos la despedida como siempre. Pero en cuanto al templo del Espíritu Santo, sabemos que nosotros, el cuerpo de nosotros es un templo que debemos de mantener. Ahora bien, esto incluye varias cosas. Quizás le puedo permitir, quizás le pido a la respuesta al hermano Luis de la Cruz, al mismo hermano Fausto, al hermano Moisés, al mismo hermano Albert, entre otros hermanos aquí que predican la palabra, haciéndole daño al cuerpo. Por ejemplo, el cigarrillo hace daño al cuerpo. Eso
cae dentro de destruir el templo del Señor? Por ejemplo, tipo de adictivos, el cigarrillo, el alcohol, entre otras cosas. ¿Qué usted dice, hermano Fausto? Yo creo que sí, mi hermano, porque yo no debo de dañar el cuerpo. Y el cigarro lo está enfermando. Y si mi cuerpo está enfermo, yo no puedo hacer el trabajo que el Espíritu Santo que vive en mí quiere que haga. Muy bien. No sé si el hermano Luis puede responder un poco en cuanto a eso. ¿Qué dice la palabra en cuanto a esas adicciones? Y se relaciona eso en cuanto a el daño al Espíritu Santo, porque sabemos que el pecado hace efecto al cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, pero igual como la fornicación. Pero ¿qué habla usted en cuanto a lo adictivo en el mundo? Mira, fíjate, la palabra de Dios habla muy claro. El apóstol Pablo le está escribiendo, por ejemplo, a los romanos, y en el capítulo 12, cuando inicia ese capítulo, le dice: así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el apóstol Pablo se refiere aquí en estos versículos de la carta a los Corintios en cuanto al mal, al pecado. Y toda cosa que sea pecado en la vida del creyente, es como cuando dice el texto bíblico que cuando tú fornicas con una mujer prostituta, tú estás prostituyendo tu propio cuerpo porque ese pecado está en tu cuerpo. Pero ahora el pecado es un mal para tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo de Dios. No solamente es porque tú fumaste o algo, sino cualquier pecado que infrinja tu relación con Dios es un mal que interrumpe la santidad del ser humano delante de Dios. Claro. Hermano Fausto. Así es, sí, estoy de acuerdo con el hermano Luis, porque el pecado es el peor de los dañinos. Y el pecado mata y enferma. Sí, el pecado es semejante a una adicción como la droga. Eso es muy contaminante. Daña a los demás que están alrededor y afecta a nuestro cuerpo como nuestras relaciones también. Una última pregunta. Quizá el hermano Rafael Corporano tiene también, hermano Rafael. Una pregunta. Entonces, hermano, quiere decir que el que come de más, el que abusa de la grasa y la comida chatarra también está en falta. Yo creo todo eso daña el cuerpo. Todo lo que daña el cuerpo, lo que lo daña, es malo y no lo debemos destruir. Porque esta es la casa donde vive el Señor, donde vive el Espíritu Santo. Eso es muy interesante. Saben que nosotros hemos visto estadísticas en los Estados Unidos donde la obesidad ha incrementado de una manera espectacular. Yo mismo tengo cierta afinición al azúcar. Me gustan mucho los sweets, los chocolates en particular. Si usted quiere tentarme, ténteme con chocolate, que yo me embromo. Pero el engordar no es una cosa muy saludable, hace daño al cuerpo. Y un pastor, por ejemplo, que llega a una obesidad de cierta manera, no puede servir al Señor de la manera que puede, quizás óptimamente. Yo mismo personalmente le digo esto como testimonio. Yo he trabajado en eso, estoy trabajando en eso. Quiero bajar de peso, seguir subiendo, bajando de peso. Hice mi propio gimnasio aquí en mi casa. Tengo mi estoy bajando comida, aunque yo me como mi hamburguesa de vez en cuando, pero obviamente la hamburguesa sin el pan. Pero con todo y todo, eso es algo que afecta el cuerpo y no le damos la atención necesaria. Entonces, me encuentro en una situación donde nosotros logramos al Señor por salud, pero no nos cuidamos. Entonces estamos pecando contra el Señor porque estamos afectando su cuerpo, pero le estamos rogando al Señor por la salud. Señor, que no me dé un ataque de corazón o algo así. Muchas veces nosotros pecamos contra el Señor, pienso yo, y afectamos nuestro cuerpo de esa manera. Hermano Tomás. Sí, con respecto, volviendo al asunto del cigarrillo. Usted sabe que el cigarrillo es una ansiedad carnal. Y tú lo que venga de deseo de la carne es ofensa contra Dios. Cuando un cristiano fuma, está ensuciando el templo de Dios. O sea, y hay cristianos, en esto, pues no dirigirme directamente a nadie, pero dentro del evangelio, hay gente que fuma. Y eso es inmundo. El cigarrillo es inmundo. Hablando directamente, el cigarrillo es del mundo y es de la carne. Y son cosas, dice Pablo,
que si en el capítulo 6 de Romanos dice que como si ya hemos sido santificados, vamos a perseverar en el pecado. Jamás. Y eso es pecado. Fumar, eso es un pecado. Ahora, es cierto que es pecado. Muchas veces el ser humano, por la ansiedad y obviamente por el estrés de vivir en el mundo y trabajar en el mundo y participar de las cosas de este mundo, muchas veces nos causan estrés y eso hace que una persona entre en servicio. También quería preguntarle al hermano Albert. Hermano Albert, en cuanto al templo del Espíritu Santo y los tatuajes, ¿qué usted podría decir en cuanto a el tatuaje? ¿Hace efecto también al templo del Espíritu Santo? Bueno, quiero ir a varios puntos que estamos saltándonos aquí. Una de las cosas que liquidó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, había hecho de todo. Había pasado a llevar naciones, había torturado, pero cuando empezó a marcar el cuerpo del pueblo hebreo, Dios le puso fin. Porque la palabra de Dios dice que no marcarás tu cuerpo. Es decir, el cuerpo fue hecho por Dios, hermoso al parecer de Él. Por lo tanto, nadie más puede agregarle a lo que Dios creó. Si no, Dios nos habría hecho con tatuajes. Ahora, quiero ir a otros puntos que son bastante importantes. Esto tiene que ver con la comunión personal del creyente con el Señor. Para mantener esa comunión con el Señor, el creyente debe vivir en santidad delante de Él. Por eso el capítulo 13 del libro de Juan dice que debemos lavarnos los pies todos los días, porque los ensuciamos en este mundo. Ahora, en relación al congregarse, ¿dónde el Señor habita? ¿Dónde el Señor está? La palabra del Señor es contundente bajo los labios del Señor Jesucristo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjese que aquí hay algo que debemos tomar en cuenta. Congregados en mi nombre. En mi nombre significa en total obediencia al Señor, con cuerpos santos, con cuerpos que se dirigen directamente a Él. Y debemos congregarnos. No podemos estar solos. Siempre cuando se habla de la adoración, se habla en plural, nunca se habla en singular. El libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice: un pecado que se comete y que cometen muchos creyentes. Dice: no dejándose de congregar, como muchos lo tienen por costumbre. Así que el no congregarse es un pecado como cualquier otro, pero hay que congregarse. 2 o 3 congregados en mi nombre. Hay una iglesia, la iglesia de la Odisea, que se congregaba. Y estaban allí en aquella iglesia los hermanos, y habían bastante en aquel lugar, pero no estaban congregados al nombre del Señor. Es importante congregarse al nombre del Señor. Y hay un texto que se ocupa allí en Apocalipsis, que constantemente lo decimos, y no está dicho para el Evangelio, aunque lo podemos ocupar para el Evangelio, pero se lo está dando a esta iglesia en la Odisea.
donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. El Señor estaba fuera de la iglesia de la Odisea. Lo habían sacado fuera. No estaban congregados al nombre del Señor. Se estaban haciendo toda clase de cosas dentro. Había pecado dentro de la iglesia. Por lo tanto, el Señor había salido de aquel lugar. Es importante saber que cuando nos congregamos, para que el Señor esté en medio de dos o tres, debemos estar al nombre del Señor. Eso es importante. Amén. Muchísimas gracias, hermano Albert. Muy bien. Vamos a